Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar la regla de la cadena para derivadas. La regla de la cadena se enuncia de la siguiente manera. Por favor, entonces miramos. Sean f de x y g de x dos funciones derivables para las cuales y es igual a f de u y u igual a g de x, coma, la derivada de la función compuesta f de g de x igual a f aplicado a g de x. Estamos hablando de composición de funciones, es decir, que la derivada de f de g de x, es decir, vamos a derivar una función compuesta. Esto es igual a la derivada de f de g de x por la derivada de g. Palabras más, palabras menos, decimos que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función por su derivada interna. Para aclarar, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde se aplique la regla de la cadena, y de aquí en adelante en todos los ejercicios donde haya necesidad de aplicar la regla de la cadena se tiene que aplicar siempre. Entonces vamos a mirar un ejercicio muy sencillo y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Vamos a suponer que tenemos la función y igual, la función y igual a 3x cuadrado menos 2 elevado a la 2. Es decir, una función sencilla. Vamos a mirar, por ejemplo, esa potencia. Bien, lo que tenemos acá, esa función y, no es nada más y nada menos que una función compuesta. Porque si nosotros la miramos de esta manera, podemos definir una función f de x que es la función x cuadrado y una función g de x que sería mi función 3x cuadrado menos 2. Como nos damos cuenta, si recordamos el tema de función compuesta, si vamos a establecer la función f de g de x o f aplicado a g de x, que es igual, tendríamos que aplicar la función f ¿a quién? A 3x cuadrado menos 2. ¿Y qué es lo que hace la función f? Coge lo que tenga en su argumento, en este caso 3x cuadrado menos 2, y lo eleva al cuadrado. Lo que quiere decir es que esta función es la composición de la función f y la función g. La función f sería x cuadrado y la función g es 3x cuadrado menos 2. Bien, como podemos mirar, todas las funciones se pueden expresar como composición de dos funciones o más funciones si en determinado caso tuviéramos que componer con la función identidad. Bien, ya recordando esto y teniendo claro lo que acabamos de decir,
Entonces, ya, esto simplemente era recordar en qué consiste la función compuesta. Vamos a mirar qué dice la fórmula para derivar una función compuesta de esta forma, la derivada de f de g de x. Simplemente me dicen que es igual a la derivada de f con respecto a g por la derivada de la función interna, es decir, la función g'. ¿Listo? Entonces tenemos que tener clara esta formulita. Bien, entonces, si ya lo vamos a mirar acá, vamos a verlo de esta manera. Entonces vamos a hacer la derivada y'. Bien, entonces vamos a ver cuál es la función externa. ¿Cuál es la función externa en este caso? En este caso podremos mirar todo esto como una función que va a ser la función u. Pero esa función u depende de x, es decir, acá vamos a tener en cuenta que esta función u es ¿quién? Esa función u es 3x² menos 2. Esa es la función interna. Entonces, vamos a mirar solamente y. Si acá tenemos y, tener esto sería lo mismo que tener u², ¿cierto? Porque mire, porque u es lo que está internamente. Y al derivar y', entonces derivamos esto. ¿Cuál es la derivada de u²? Si aplicamos la regla de la potencia, la derivada de u² viene a ser 2u. Es decir, que esta sería la parte de acá. La derivada de la función externa. Pero tenemos que recordar que si la función interna depende de x, siempre se tiene que multiplicar por su derivada interna. Es decir, por u'. ¿Y quién es su prima? Pues sería la derivada de u. En otras palabras, podríamos tener acá la conclusión que la y' viene a ser 2 veces u. ¿Quién es u? Simplemente es 3x² menos 2 por la derivada interna, por u', que es la derivada de esta cosa. ¿Cuál es la derivada de 3x² menos 2? Viene a ser 6x. Y listo, esa viene a ser la derivada. Podemos observar acá que hay algunas operaciones internas que se pueden realizar. Entonces vamos a multiplicar y hacer esas operaciones internas. Entonces acá tendríamos 2 por 3, 6, y 6 por 6, 36. Aquí serían 6x² por 6, serían 36x elevado a la 3. Ahora el siguiente, 2 por menos 2 me daría menos 4, por 6 me daría menos 24, x. Esa vendría a ser entonces la derivada aplicando la regla de la cadena. Vamos a comprobarlo, solamente vamos a hacer en esta ocasión el ejercicio de esa derivada sin aplicar este concepto de regla de la cadena. Entonces vamos a saber que no conocemos ese concepto y que se tiene que realizar la derivada de esa función. Entonces, supongamos que mi ejercicio consiste en derivar la función 3x² menos 2 elevado al cuadrado. Tengo dos opciones, o bueno, hay varias opciones ahí. Primera, ver esta función como un producto, es decir, 3x² menos 2 por 3x menos 2 y derivar como un producto. Segunda opción, desarrollar el binomio y luego derivar, que me parece que es la opción más obvia. Entonces vamos a desarrollar el binomio. Entonces, como es un binomio, decimos el cuadrado del primero. ¿Cuánto es el cuadrado de 3x²? Vendría a ser 9x elevado a la 4. Menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces sería 3 por 2, 6 por 2, 12x². Más el cuadrado del segundo. ¿Cuánto es el cuadrado de 2? El cuadrado de 2 es 4. Bien, eso viene a ser y. Entonces tendríamos el concepto de y, que es la misma función, no se ha derivado ni nada,
Y ahora sí vamos a realizar entonces su derivada aplicando pues las técnicas anteriores. No vamos a aplicar regla de la cadena, sino vamos a derivarla ahí. Entonces vamos a derivar, ¿cuánto es la derivada de 9x a la 4? Entonces 9 por 4, 36x elevado a la 3. Menos la derivada de 12x cuadrado, 12 por 2, 24x. Y la derivada de 4 es 0, entonces no se escribe nada. Y vamos a comparar los dos resultados. Entonces observamos que por este lado me da 36x a la 3 menos 24x. Y en este caso el resultado viene a ser 36x a la 3 menos 24x. Como podemos comprobar, son dos resultados exactamente iguales. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? ¿Derivar en este caso aplicando la regla de la cadena o desarrollando el binomio? Pues para este ejercicio en particular, pues no hay ninguna diferencia. Puede uno hacerlo así o puede hacerlo de esa manera. La ventaja de la regla de la cadena es en ocasiones donde hayan potencias, sobre todo cuando hayan potencias demasiado grandes. Vamos a mirar otro ejemplo donde podamos evidenciar la importancia de aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a mirar, por decir algo, una potencia, una función que tenga exponente 3. Supongamos que tenemos la función y igual a 5x cuadrado más 3x elevado a la 3. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero vamos a hacerlo como si no conociéramos la regla de la cadena y vamos a ver lo largo que es hacer ese ejercicio. Y luego hacemos la derivada usando la regla de la cadena para ver lo sencillo que es si se aplica ese concepto. Entonces, si no vamos a aplicar la regla de la cadena, primero que todo tenemos que tener en cuenta que esto es el cubo de un binomio. Como es el cubo de un binomio, obviamente hay que tener presente la formulita o la fórmula que todo el mundo sabe. Bueno, todo el mundo es un decir. Todo el mundo debería saber. A al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b elevado al cubo. ¿Ok? Listo. Entonces, esa sería la formulita que, bueno, no hablemos en diminutivos, la fórmula que tendríamos o tenemos que aplicar acá para desarrollar este binomio. Expandir, desarrollar, como quieran decir. Entonces, acá vamos a escribir a un y. ¿Por qué? Porque no estamos derivando, sino simplemente estamos reescribiendo esa función de otra manera. Entonces dice allá el cubo del primero. Entonces el cubo del primero, ¿cuánto es el cubo de 5x cuadrado? Entonces 5 a la 3 me daría 125, ¿cierto? Debemos ya tener la facilidad. Y x a la 2 a la 3. ¿Qué se hace con exponentes? Yo voy a hacer lo que hago ahí en la mente, 5x cuadrado a la 3. Recuerden que 5 elevado a la 3 me da 125. Y que x cuadrado a la 3 se multiplican los exponentes, en este caso 2 por 3, 6. Entonces el resultado viene a ser o es 125x elevado a la 6. Más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Entonces acá tendríamos que hacer. Voy haciendo acá, luego copio como un borrador. El término que sigue es este. 3 veces el cuadrado del primero, es decir, 5x cuadrado al cuadrado por el segundo, que es 3x. Esto es esto. Ojo. ¿Qué debo de desarrollar primero? Recuerden, la potencia, eso nos han enseñado. Entonces sería 5x cuadrado al cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado me va a dar 25x a la 4 por 3x. Ahora sí, ya multiplicamos todo, entonces ahora ya no hay necesidad de más potencia. Entonces 25 por 3 me da 75, ¿cierto? Y 75 por 3, ¿cuánto es 75 por 3? Se me olvidó. 75 por 3 varía 150 más otros 75 viene a ser 225. Y x a la 4 por x, eso da x elevado a la
5. Entonces copiamos acá arribita 225x elevado a la 5. Bien, ya hicimos ese término. Eso es un poquito largo. Más. Ahora vamos acá con el siguiente. Dice 3 veces el primero, o sea, 5x cuadrado, por el cuadrado del segundo, ve a la 2, es decir, 3x elevado a la 2. ¿Qué debo desarrollar primero? La potencia. 3x al cuadrado, eso da 9x cuadrado. Chun chun. 5x cuadrado acá, queda normal, por 3. Ahora multiplicamos. 3 por 5, 15. ¿Cuánto es 15 por 9? Si fuera por 10 me daría 150. Le quitamos 15, entonces eso da 135. X cuadrado por x cuadrado daría x elevado a la 4. Entonces aquí me va a dar más 135x elevado a la 4. Más. Listo, va 1, 2, 3, son 4 términos. El último término es el cubo del primero. El cubo del primero viene a ser, entonces, el primero es 3x elevado a la 3. 3 elevado a la 3 me da 27. X elevado a la 3, entonces aquí sería 27. X elevado a la 3, listo. ¿Qué fue lo que hicimos hasta el momento? Nada. No, mentira, sí. Hasta el momento lo que hicimos fue desarrollar el binomio. Es decir, lo que se hizo fue reescribir esa función de una forma más sencilla en la cual me permita realizar la derivada pues con los métodos que manejamos. Bien, y a continuación entonces vamos a realizar la derivada de esa función aplicando la regla de la potencia. Entonces tendríamos, aplicando la regla de la potencia, entonces tendríamos que multiplicar 125 por 6, ¿cierto? ¿Cuánto es 125 por 6? 125 por 6, encontré mi calculadora, entonces 125 por 6, eso da 750, entonces acá me va a dar derivada, y', 750x elevado a la 5, más. Luego 225 por 5, entonces 225 por 5, eso da 1125x elevado a la 4. Más 135x a la 4, entonces sería 135 por 4, recuerde que se baja y se multiplica, 540x elevado a la 3. Y 27 por 3, ahí sí no necesito calculadora, eso da 81 x cuadrado. Bien, esta es la derivada de esa función, completica, expandida. Bien, eso es la derivada usual, ¿cierto? Expandí el binomio, la reescribí de esa forma, mire, por eso acá dice y, acá dice y aquí sí dice y'. Bien, ahora, ¿qué pasa si se va a realizar la derivada, pero ya no vamos a expandir el binomio, sino que sencillamente vamos a aplicar la regla de la cadena? Entonces tendríamos que y' es igual a, entonces vamos a mirar, supongamos que esto que está acá internamente es u, es la función interna, y esa u depende de x, es decir, acá tenemos una u que es 5x cuadrado más 3x, que es la función interna. Esto es como si usted tuviera u elevado a la 3. ¿Cuál es la derivada de u a la 3? Pues eso va a ser 3. La derivada de u a la 3 es 3u cuadrado, o sea que la derivada de 5x cuadrado más 3x a la 3 viene a ser 3 veces 5x cuadrado más 3x elevado a la 2. Es decir, se deriva como si fuera una potencia, porque mire que acá se tiene algo elevado a la 3. Entonces recuerde que este 3 baja a multiplicar aquí. Y luego se le resta una unidad al exponente. Pero nos falta algo, regla de la cadena. Nos falta la derivada de la función interna, es decir, la derivada de 3 de u.
¿Y cuál es la derivada de 5x cuadrado más 3x? Pues todos sabemos que el 5 por 2, eso me va a dar 10x más 3. Y esto ya es válido como respuesta. Ahora, ¿estas dos cosas serán iguales? Sí, obviamente. Si se desarrolla este binomio, luego lo multiplico por 3 y luego ese resultado se multiplica por el binomio 10x más 3, el resultado tiene que ser exactamente igual a todo este derivada. Pero así como está, es una respuesta válida, está factorizado, incluso sale mejor, se ve más bonito que el de arriba, pero son exactamente iguales. Vamos a dejar esto como ejercicio, un ejercicio de la clase que simplemente es pruebe que esta es igual a la de arriba. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues desarrolle el binomio, multiplique todo, luego multiplique por 10x más 3 y verifique que en realidad es igual a esto. Voy a hacer una prueba así por encimita. Acá tengo un exponente 2. Cuando ese exponente 2, todo esto lo eleve al cuadrado, me va a dar un polinomio de grado 4. Y ese polinomio de grado 4 va a estar multiplicado por un 10x del lado derecho, es decir que el polinomio va a ser de grado 5. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tiene razón porque mira, acá tengo 5, 4, 3, 2. Entonces, así va a salir el polinomio de abajo cuando se desarrolle la derivada. Se desarrolle la derivada no, sino se desarrolle las operaciones. Bueno, entonces vamos a mirar otros ejercicios de la regla de la cadena y luego si ya entonces haríamos un pequeño taller, unos ejercicios que se les van a dejar. Entonces un ejercicio de la regla de la cadena, entonces miremos uno que tenga raíz, vamos a mirar. Entonces recuerden, de aquí en adelante siempre se aplica la regla de la cadena y la regla de la cadena vamos a anexarlas. Eso es una regla que ya queda fija, incluidas las fórmulas que ya habíamos visto. Entonces, vamos a recordar un poquito. Vamos a recordar cuál es la derivada de la función raíz de x. La derivada de la función raíz de x, si podríamos recordarla, vamos a recordar solamente estas dos. La derivada de la función raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Ok? La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ah, ¿por qué? ¿Se les olvidó? No hay ningún problema, vamos a recordarlo. Recuerden que tenemos y igual raíz de x es exactamente igual que escribir x igual x elevado a la 1 medio. Bien, x elevado a la 1 medio, si lo vamos a derivar, y', este 1 medio bajaría, me va a quedar 1 medio x elevado a la menos 1 medio, porque a 1 medio le resto 1, me va a dar menos 1 medio. Luego este 1 medio negativo lo bajamos al denominador y tendríamos que esto es igual a 1 sobre 2 veces x elevado a la 1 medio positivo. Y este 1 medio positivo se me convierte en una raíz, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, que es el resultado que tenemos allá en la parte derecha. Acá recuerden que esta es la derivada de la raíz. Vamos a hacer un cuadrito para que ustedes lo copien y que allá así de chévere. Entonces vamos a hacer acá. Entonces, y'. Cuando mi función es la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 veces raíz de x. Bien, ahora vamos a recordar la derivada de la raíz cúbica. Entonces la derivada de la raíz cúbica se hace de una forma muy similar. Saberse esas derivadas de memoria es bueno, pero no tan bueno como saberlas demostrar. Es decir, la memoria lo puede traicionar y a usted le puede olvidar. Pero esto sí no se le puede olvidar. Si me plantean en algún momento
calcular la derivada de la raíz cúbica. Se me olvidó, resulta que cuando yo la estaba trabajando me la sabía, pero ya me olvidó. Pero si yo sé que esto lo puedo escribir como un exponente fraccionario, es decir, raíz cúbica es lo mismo que un tercio, y luego derivo como potencia, entonces tendríamos que y' es igual a un tercio x elevado a. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Un tercio menos 1 es lo mismo que un tercio menos 3 tercios. Entonces acá en el exponente va a quedar menos 2 tercios. Luego voy a bajar esta cuestión. Entonces tendríamos que y' es igual a fracción 1 sobre 3 veces x elevado a la 2 tercios. Y volvemos a reescribir esta expresión como raíz. Entonces tendríamos que esto es igual a 1 sobre 3 veces la raíz. El de abajo es el índice de la raíz cúbica de x cuadrado. Así como un medio como exponente raíz cuadrada, 2 tercios vendría a ser raíz cúbica de x cuadrado. Entonces vamos a pasar acá. Cuando mi función es raíz cúbica de x, su derivada es 1 sobre 3 veces raíz cúbica de x cuadrado. ¿Podemos seguir sacando fórmulas de estas? Sí. Es más, se puede sacar inclusive una fórmula general para la raíz enésima, pero por el momento vamos a dejar estas dos. Bien. ¿Qué tiene de nuevo ahora? Esto ya lo habíamos trabajado. Ya se había visto anteriormente cuando se vieron las derivadas de raíces. Pero ahora a cada una de estas fórmulas, al ladito, le vamos a colocar un por x'. ¿Qué es x'? Es la derivada interna, la derivada de lo que hay allá, ¿cierto? Y aquí también entonces le vamos a colocar por x' y todas las fórmulas que hemos visto de derivadas le vamos a encimar un por x'. ¿Qué es ese x'? Pues la derivada de lo que hay dentro de la raíz. Sería la regla de la cadena. Teniendo eso claro, entonces me va a quedar muy sencillo desarrollar esto. Por ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de 3x más 2. Entonces, miramos, la función externa es una raíz y la función interna es una función lineal. Entonces, simplemente para derivar decimos, la derivada de la raíz ya sabemos que es 1 sobre 2 veces lo que hay en la raíz. En este caso lo que hay en la raíz es 3x más 2. Por su derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? Pues la derivada de 3x más 2 que viene a ser 3. Y listo. Ahora este 3 lo puedo trasladar acá. Claro. Entonces me quedaría que y' es igual a 3 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x más 2. Entonces, se deriva común y corriente y no olvide que siempre hay que aplicarle la derivada interna por la regla de la cadena. Bien, un nuevo ejercicio donde apliquemos la regla de la cadena. Bueno, de la raíz cúbica lo hacen, es igual, simplemente derivan, colocan allá. Vamos a suponer que tengo esta expresión. 7x cuadrado más 3x más 2 elevado a la 12. Ahora la pregunta es, ¿se puede expandir este binomio este trinomio elevado a la 12? Algebraicamente es posible. Es un poco complicado, un poco complejo desarrollar ese trinomio, es decir, expandir esa cosa va a ser algo enorme, ¿cierto? Y luego derivarlo, pues complicado. Pero no hay necesidad de hacer eso si lo que se quiere es realizar la derivada. Porque si lo que se quiere es realizar la derivada, simplemente derivamos como una potencia y se aplica la regla de la cadena. Entonces sería 12 por 7x cuadrado más 3x más 2 elevado a la 11. Es decir, derivé como si fuera una potencia. ¿Y puedo dejar ahí? No. Me quedaría mal. Recuerde, no se nos puede olvidar la regla de la cadena. ¿Qué necesito ahora colocarle por?
Pues la derivada interna, que es la derivada de todo esto. Entonces, ¿cuál es la derivada de 7x cuadrado? Sabemos que eso es 14x. Más la derivada de 3x es 3. Aquí no es más, esta es corta. Y listo. Y esta es la respuesta. No necesitamos expandir, no necesitamos hacer nada. La regla de la cadena nos facilita hacer todas esas cosas. Muchas gracias por su atención.